Número 1. En entrevistas, información, actualidad. En cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En cabina con Mónica Vaca. Síguenos en Facebook Live, YouTube y monicavaca.com Radio Online. Vivimos la nueva era de la digitalización. Contáctanos al número de WhatsApp 0984 64 88 16. Comenzamos. Vive lo que amas. En Laguna Mall. Laguna Mall. Para que vengas de compras o de diversión. Disfruta lo que amas, Laguna Mall. Vive lo que amas, Laguna Mall. Vive el séptimo arte en las salas más modernas del país. Una experiencia digital con la mejor tecnología y comodidad. Te invitamos a vivir los mejores estrenos. ¿Sueñas con tu hogar ideal? Ahora puedes hacerlo realidad gracias al crédito de vivienda 9.99 de Cooperativa Atuntaqui. Compra, construye o remodela con una tasa del 9.99% hasta 20 años. Regálale a tu familia la comodidad que se merece, brindándoles espacios para crear, relajarse y compartir. Crédito de vivienda 9.99 de Cooperativa Atuntaqui, la caja fuerte del Ecuador. ¿Sueñas con tu hogar ideal? Ahora puedes hacerlo realidad gracias al crédito de vivienda 9.99 de Cooperativa Atuntaqui. Son las 3 de la tarde con 53 minutos. Estamos nuevamente en este espacio de entrevistas, de información, temas de interés local, nacional e internacional. En cabina con Mónica Vaca, concluyendo esta presente semana y empezando este mes de octubre, hoy viernes 1 de octubre del 2021. Ya les vamos a comentar noticias importantes más adelante. El proyecto de ley presentado la semana anterior por el gobierno nacional, por el presidente Guillermo Lasso, fue devuelto desde el CAL. Decidieron acoger las recomendaciones de la Unidad Técnica Legislativa, a pesar de que el presidente ayer, en una intervención aquí en la provincia de Imbabura, respondió que va a dar una batalla democrática. Esta tarde hemos invitado al doctor René Criollo, quien es especialista en temas laborales. Y le pregunto, doctor, le doy la bienvenida, por supuesto, y le pregunto, ¿qué habría que rescatar de este proyecto de ley toda vez que se habla de regresión de derechos? ¿Cómo está, doctor? Mónica, muy buenas tardes a todo el público en las redes sociales. Pues muy buenas tardes una vez más con usted, teniendo el gusto de intercambiar ideas y opiniones de interés nacional, social y en este caso laboral. Bien, nos hemos permitido revisar, creo que todos hemos revisado la ley que mandó el señor presidente hacia la Asamblea y que el CAL lo devolvió, creo que fue hace un par de días atrás, con razones de derecho, de regresión de derechos. Bien, directamente en lo que nos compete, Mónica, ¿qué rescatar? Para mi punto de vista hay unos 3 o 4 puntos que se podría rescatar, hay otros puntos que se debería analizar para poder formar, y hay otros puntos que simplemente podemos abrir el tarro de basura y poderlo poner allí, o sea, sin más ni más. ¿Qué es lo que podemos rescatar? Dentro de la normativa, vamos por la parte más álgida, en esta parte del pago de utilidades. ¿Qué es lo que dicen las utilidades hoy en día? Sí que se repartirá el 10% para todos los trabajadores y el 5% para el número de cargas familiares. Ahí es el dilema. Entonces, ¿a qué llamamos la carga familiar? A nuestros esposos, esposas y a nuestros hijos. Menores de 18 años
y aquellos hijos que tengan algún grado de discapacidad, que es sin límite de edad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? El que más coge utilidades aquí es el que más tiene número de cargas, ¿sí? Entonces, si usted tiene trabajando 10 años en una empresa y viene otra y es soltera usted, por así decirlo, y viene otra persona con un año de trabajo y tiene 3, 4, 5 cargas familiares, coge más que usted. ¿Es inequívoco? Posiblemente. ¿Es igualitario? No es igualitario. ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Tuve la oportunidad de hace algunos años atrás de laborar en el sector petrolero donde las utilidades sobrepasan los 50, 70, 100 y hasta 120, $150,000 por persona. Pero le hablo de hace muchísimos años atrás. Y ahí con cargas familiares incluye, o sea, más los valores del 5%. Más los valores, ¿sí? Yo recuerdo a una persona que era operativo del área de mecánica que tenía 10 hijos. Pero cuando se enteró de esta cuestión, ¿sí? de la repartición de la carga de utilidades, empezó a reconocer a todos los hijos. ¿Cuántos vivían con él? Apenas vivían 2 hijos. 8 hijos tenía por diferentes mujeres. ¿Y usted cree, Mónica, que este señor les iba a dar la parte de utilidades de ellos? Ni siquiera sabía dónde vivían. Entonces, hay otras personas que hasta el 31 de diciembre o en el mes de diciembre de cada año se casaban ya. ¿Para qué? Para que su esposo o su esposa sea una carga familiar para el periodo fiscal, para la repartición de utilidades. Entonces, ¿es una viveza? Es una viveza. Ahora, obviamente, esto se da en muy pocos casos y en aquellos casos en los que las utilidades eran grandes. Bien, ¿qué es lo que menciona ahora esta nueva reforma? Que las utilidades no se les va a quitar un solo centavo, ¿no? Se seguirá repartiéndose el 15%, pero independientemente de que tengan cargas familiares o no. O sea, ahora es el 15% para todos. ¿Qué me parece más lógico? ¿Sí? ¿Qué me parece más lógico esta situación? Para hacer este cambio, yo me ponía a pensar, digo, y bueno, ¿y por qué no cambiar mejor uno de los décimos? Hay un décimo que se paga en el sector sierra hasta el mes de agosto, ¿sí? Y la región insular y Amazonía, sí, que es el bono por escolaridad, que es una remuneración básica dividido para 12. Pero hagamos pues entonces en este contexto. Esto no dice nada de la ley, ¿no? Este es un criterio mío. ¿Por qué mejor este bono, este décimo, no lo entregamos solamente a aquellos padres de familia que tengan cargas familiares? Porque si usted tiene 3 hijos y le da $400 hoy en día, usted reparte pues de unos $120, $130 a cada uno para la compra de los útiles, uniformes, etcétera, todo lo que sea. Y el soltero también recibe lo mismo, pues, bajo ese concepto de bono escolar. No es igualitario, no es equitativo. O sea, ¿usted cree que los solteros, o quienes, mejor dicho, los que no tengan hijos, no deberían recibir ese décimo? No deberían, ese es un criterio mío. Posiblemente voy a mover el avispero, ¿sí? Pero ese es mi criterio, y es un criterio que lo hago con muchos años de experiencia en este sentido en el manejo del talento humano, ¿sí? Ojalá a alguien se le ocurra, pero esto es una decisión política. Ahora regresemos a su pregunta, mi estimado. La primera, que es la parte de las utilidades, que me parece muy coherente por igualdad y equidad. La segunda parte, otra parte también que es bastante llamativo en este sentido, son hay un sentido también de transparencia y más que de transparencia, de lógica en las licencias por maternidad y las licencias por paternidad. ¿Qué dice la licencia por maternidad hoy en día? ¿Sí? Vamos aclarándolo. Entonces, la licencia por maternidad, después hablamos de la licencia por paternidad. La licencia por maternidad, ¿sí? Me dice que las mujeres tendrán 12 semanas de licencia por maternidad. Adicional a ello, las madres tendrán 2 horas de periodo de lactancia por 1 año, o sea, hasta que su bebé cumpla 1 año. ¿Qué es bueno? Claro que es bueno, pues. Ahora, ¿qué dice la nueva reforma o el nuevo proyecto o la tentativa de proyecto? No sé qué ponerlo ahora, ¿no? ¿Sí? Yo tampoco sabía cómo decir. Sí, pero bueno, hablemos de esto porque verá, que va a haber cambios, Mónica, va a haber cambios.
Pero Va a haber ¿cómo si cambios. no tiene votos, doctor? ¿Cómo si no tiene votos en Pero es que consulta tiene popular? muchos... A ver, ojo, yo no soy partidario del actual gobierno, pero tengo que ser coherente. ¿Cómo? Tiene algunos caminos, ¿sí? Lo que había mencionado hace un momento, primeramente dividir esta ley en los dos libros, lo que es la ley económica urgente y la parte de la ley laboral. La parte económica urgente por esa misma tratativa, ese mismo procedimiento lo discuta la Asamblea, y la otra en sesiones ordinarias con la parte laboral. Primer camino. Segundo camino, mandar a consulta popular. Si gane, no lo sé. Ujú. Tercero, hacer una muerte cruzada. Si gane, no lo sé. Todos se van a la casa, incluido el señor presidente. Veamos. Entonces, tiene que ser muy inteligente el presidente en esta situación, poner las barbas en remojo y pensar que no tiene una cuota política que lo respalde. Pero bueno, regresemos a la parte... Eso le iba a decir, regresando ya, al tema ok. laboral. Listo. Es que la parte laboral es política en este sentido. Ajá. Y algunos somos aficionados de la política, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, ¿qué dice la nueva ley, la nueva política? No sé. Bueno, ¿qué menciona la nueva propuesta? Entonces lo divide en tres partes. Usted, como madre, va a tener tres alternativas a su voluntad de escoger, ni siquiera el empleador, es a su voluntad. Entonces, la primera se mantiene las 12 semanas con las 2 horas. ¿Sí? ¿Doctor? Una sola hora. O la tercera alternativa, usted puede tener 8 semanas de licencia por maternidad, pero va a tener 3 horas de lactancia por un año. Ya. Es bueno, pero es muy bueno. Ahora, a mí me encantaría tener alguna opinión de alguna mujer, ¿sí? De alguna madre de familia. ¿Cuál es mi punto de vista? Bueno, ¿y por qué escoger entre el uno y el otro? Hay mujeres, especialmente madres primerizas, que no generan leche y tienen que alimentar a su bebé con fórmula. Por cuestiones físicas, fisiológicas, biológicas, no generan leche. ¿Sí? ¿Les conviene las 2 horas? No, les conviene la hora, no. Me voy a las 8 semanas, posiblemente, con las 3 horas, o cojo la de las 16 semanas con una sola hora, o cojo la de las 12 semanas con 2 horas. Otra alternativa es, hay madres que generalmente tienen su bebé y el hijo mayor tiene 2 años. Que esto normalmente suele pasar, porque dentro del primer año de lo que las mujeres dan a luz, ¿sí? Es un periodo fértil, es más fértil que el normal. Entonces generalmente se suelen quedar embarazadas y por eso el hijo mayor tiene 1 año y medio, 2 añitos y ya con su bebé en brazos, ¿no? ¿Qué le conviene? Estar más tiempo con su bebé. Listo, coja las 16 semanas. Así es. Me parece una normativa buena. Pero, doctor, eso entre lo bueno, lo que pasa que también se habla que dentro de este proyecto de ley que presentó el presidente Lasso la semana pasada, de regresión de derechos, entonces la discusión sería, doctor, debió haberlo presentado por partes, por ejemplo, lo laboral, lo económico, lo productivo, etcétera. Sí, eso es lo que había mencionado, o sea, que se discuta primeramente la ley urgente en la parte económica, tributaria, y esta otra ley en la parte laboral. Entonces, yo parto con la pregunta que usted me dijo, ¿qué rescatamos? Yo le dije 2 puntos, me falta el tercer punto, que es la parte de la ley de paternidad. ¿Sí? Entonces, en la ley de paternidad hoy en día dice que si la pareja en unión de hecho, o la esposa, o la amiga, lo que sea, porque inclusive da hasta para hijos extramatrimoniales, ¿sí? O sea, no, aquí no implica que usted sea casado o no. Bien, en esta ley, en cualquiera de las leyes. Entonces, ¿qué dice la ley actual? 10 días de periodo de licencia de paternidad cuando es por parto normal, 15 días cuando es por cesárea, ¿sí? O partos múltiples, y hasta 25 días en el caso de que los hijos tengan alguna enfermedad crónica, degenerativa, etcétera, etcétera, ¿no? O con algún tipo de grado de discapacidad. De 10 a 15 días. Después voy a ver el trasfondo de esto. La nueva propuesta menciona 30 días de licencia por paternidad. Es bueno. Es bueno, pero es buenísimo. Pero vamos al procedimiento. Aquí yo me pongo, ahora sí, hablemos como empresario, antes de que me caigan las lluvias de quejas y las piedras ahí en las redes sociales. Empresarios. Sí. Entonces, ¿quién paga la licencia por maternidad?
La licencia por maternidad paga el Seguro Social el 75%, y el 25% lo paga el patrono. Así es. Pero ¿quién paga la licencia por paternidad? Paga el 100% el patrono. Se va a decir, 30 días para que vaya el señor a cuidar al guagua. Sí, eso es. Ahora, aquí tiene que haber una política interna en cada una de las empresas. Eso justamente le iba a preguntar, doctor, pero ¿cómo medir? No sé si tenga que ver el tema. Visitas domiciliarias. Exacto, o sea, ¿cómo medir la responsabilidad de aquellos padres? Ahí voy. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que papá vaya a cuidar al bebé? No vaya a cuidar, vaya a casa, licencia por paternidad. El sentido lógico es para el puerperio de la madre. ¿Y qué es el puerperio? Es, para no entrar en tanto tecnicismo, es la acomodación del órgano sexual interno, útero y tanta cuestión, producto del parto. ¿Sí? Por eso hay la cuarentena, ¿no? Cuando las señoras dan a luz por cesárea. ¿Sí? Entonces, en este sentido, para que papá vaya allá, pero también tiene un trastorno social, un trastorno familiar, pues, de que tenga el padre la comunión con madre y comunión con hijo, para que pueda ser parte de ese crecimiento, parte del nacer. Es un sentido específicamente familiar y personal. Ahora, ¿cómo corroborar esto, Mónica? ¿Cómo corroborar? A través de visitas domiciliarias, de trabajo social, o si no, de talento humano, o de recursos humanos de cada una de las empresas. Entonces, la persona, en este caso que está en goce de la licencia por paternidad, deberá estar 100% en su casa, y las salidas dentro de la jornada laboral. Y las salidas deberá ser estrictamente para oficios de la casa, de la madre, de su esposa y o de su bebé. Sí, que acompaña, que vaya a hacer las compras, que acompañe al pediatra de bebé, que acompañe al ginecólogo, etcétera, etcétera. Pero si el muy bandido se encuentra en el centro de Ibarra jugando boli, eso debe estar como una falta muy grave en el reglamento interno para una calificación de visto bueno, porque no se puede burlar de la ley. Y créanme que existe esto. Ahora, aquí hay un trastorno más simpático. Alguna vez en una cooperativa de Ibarra, ¿sí? Que por respeto obviamente y confidencial no lo digo en este momento. Entonces entró una persona, ¿sí? En el cual presentó para sus utilidades el certificado de nacido vivo de su bebé. Presentó en el mes de diciembre, me acuerdo clarito. Entonces yo le decía, oye, muchas felicidades. ¿Y cuándo nació? Recién antes de ayer. Qué chévere, vente de un abracito. Ok. Oye, tienes que irte de periodo de paternidad. No. Y fue por cesárea, si tienes que irte a 15 días. No, es que no puedo hacer eso. Es que debes de hacerlo eso. Doctor, no me pida eso. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que ese bebé es fuera de matrimonio. ¿Y qué hago en mi casa a los 15 días? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué hacemos ahí, pues? Le digo, oye, lamentablemente tienes que irte. Tú sabrás si estás en tu casa, si estás en la vereda de la casa de la otra señora. Tú sabrás qué es lo que haces. ¿Sí? Pero ya son cosas, no son normales. O sea, mejor dicho, son normales, no son aisladas. Claro, son parte de la realidad incluso. De nuestra idiosincrasia, de nuestra sociedad. En la sierra, costa, oriente y lo que sea, siempre vamos a ocupar eso. Pero eso ya es un trabajo más interno de talento humano con trabajo social de cómo lo van a manejar. Pero la persona tiene derecho a esto. ¿Sí? Tiene derechos. Entonces, mi estimada Mónica, esos son más o menos los puntos que se podría rescatar en la parte de la propuesta de ley laboral. ¿Sí? En esas, yo sí doy un voto a favor, pero hay otras que realmente O sea, ¿usted cree, dolor. Doctor, que debió haber pasado el pleno de la Asamblea porque lo devuelven desde el CAL porque para no caer en inconstitucionalidades? ¿Usted cree que, como algunos otros analistas han dicho, que debió haber sido discutido en el pleno de la Asamblea Nacional y ahí pasar a las comisiones pertinentes o a la comisión pertinente, aunque decían que una sola no alcanzaba los 30 días para estudiar esta ley, porque es una ley bastante extensa, y discutirse, aprobarse, analizar, aportar, etcétera? ¿Debió haber pasado a alguna de las comisiones o debió haber sido devuelta, que de hecho lo fue por el CAL?
Eso es lo que dice la autoridad en este momento del gobierno, ¿no? Que debía haber pasado primero por allá y no tiene atribuciones del CAL. Ahorita son patadas de ahogados todo eso lo que les dice, ¿sí? Entonces, las labores del CAL, a través también del informe técnico legal sobre la constitucionalidad, se menciona esto, o sea, no guarda, mejor dicho, no guarda legalidad, va en contra de los deberes, derechos y obligaciones, en este caso del trabajador, y es inconstitucional. Entonces no pasa, y eso es lo que recomienda el CAL, y el CAL acoge esta situación. Entonces, y el CAL menciona a la asamblea que no se ha recibido y se ha devuelto. ¿Y esto qué pasó? Pero obviamente el señor presidente, que es lo que menciona, que debió haber pasado por allá, y por eso es lo que dice, ¿no? Vamos a dar una guerra democrática. Voy a pelear democráticamente. Bueno, peleé democráticamente. Hay cosas que rescatar y otras cosas que... Ahora, en este sentido, el señor presidente tiene que ser muy inteligente y cambiar las cosas y aceptar que se equivocó. ¿Sí? Y si se equivocó, mandarles a la casa a sus asesores, porque el señor Lazo no es que se puso a escribir las 210 o 200 hojas de este documento y mandarles a la casa a todos los asesores. Pero debió haber leído, doctor, debió haber leído. Pero por supuesto, entonces, y él es un empresario, es un banquero con toda situación y debió, con 2 dedos de frente, yo le gano que tengo casi 6 dedos de frente, pero por el amor de Dios, o sea, cualquier persona en su mejor estado puede decir que estas cosas son inconstitucionales. Pero bien, otro de los puntos, mi estimada Mónica, que se me pasó, es el periodo de prueba. El periodo de prueba en el actual código se menciona de 3 meses. ¿Sí? De 3 meses, ¿sí? De 90 días. Al día 91 se convierte en un contrato indefinido. Acá se propone 5 meses de periodo de prueba. Ahora, en algunos casos es bueno, en otros no es tan bueno. ¿Por qué, mi estimada Mónica? Porque la curva de aprendizaje en algunos cargos no se cumple en los 90 días. Apenas está en el 4º, 5º mes en el cual recién empieza a rendir productividad o servicio. Pero muchas veces apresuramos el crecimiento y el desarrollo y los resultados de una persona ante un puesto de trabajo en el cual, bueno, me la juego, dice el empresario, me la juego, a ver qué pasa. Démosle un mesito más a los 4 meses. Y no funcionó los 4 meses, ya está en negociación, que renuncie, y que de mutuo acuerdo y tanta cuestión. Entonces ahora son 5 meses, que es un tiempo suficiente para ello, para medir la curva de aprendizaje, pero en determinados cargos. Porque si yo voy a contratar a una persona de mesera en un restaurante, bueno, el famoso, no voy a esperar 5 meses para periodo de prueba. Pero si quiero meter para el área de negocios, para el área de ventas, en donde el vender un servicio es más fuerte que el vender un producto, entonces ahí sí posiblemente yo le pueda poner dentro de los 5 meses. Ahora, esto debería ser subdividido, o sea, debe ser que nos den más fuente de información o más piso para poder caminar a nivel empresarial. Listo, 3 meses para estos cargos, 5 meses para estos cargos, pero eso obviamente es hilar demasiado fino. Otro de los puntos que ya vamos, que no son tan buenos. Ahora, en el antepenúltimo gobierno del señor Correa, algo que yo siempre critiqué fue la eliminación del contrato de plazo fijo, ¿sí? Entonces, se eliminó el contrato de plazo fijo, contrato por horas, aplaudí el contrato por horas que se elimine, pero me rasqué la cabeza y me dolía la cabeza del coraje y de la indignación. ¿Por qué se elimina el contrato de plazo fijo? El contrato de plazo fijo, listo, usted ya pasó su periodo de prueba e inmediatamente se convertía en un contrato de plazo fijo a 1 año, en donde el patrono, ¿sí?, le calificaba el desahucio, si es que ya no quería continuar con usted, con 30 días de anticipación. Y el empleado le notificaba con 15 días de anticipación. Ahí viene lo que le cobraba, ¿no? Si es que la persona no dejaba haciendo los 15 días de anticipación, el patrono le cobraba un porcentaje, ¿sí? Y no era un sueldo, como ya vamos a hablar ahora, que ahora tenemos que indemnizar al patrono. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Qué hizo de daño la eliminación del contrato de plazo fijo? ¿Sí? Porque hay empresas en las cuales su segmento, su producción, ¿sí?, o los microempresarios, las nuevas empresas, si no funcioné, claro, con o todo sea, mi sí aparato, quebró. Sí quebró. quebré,
muchas gracias, o sea, hasta aquí llegué, o tengo que hacer cambios de índole administrativo, económico, lo que sea. Y también daba la oportunidad sobre la curva de aprendizaje que le decía, de los 3 meses. Ahora, regrese el contrato de plazo fijo, pero la incoherencia es que no regresa a 1 año, regresa a 4 años, Mónica. A 4 años. Y en cualquier parte de estos 4 años, el empleador le puede decir, ¿sabe qué? Muchas gracias. Y a partir del 4.º año, recién se convierte en un contrato indefinido. Entonces vamos a tener una volatilidad de personas que van saliendo dentro de los 2, 3, 4 años, porque simplemente yo como empresario, ¿qué es lo que quiero? No. Y nadie ha hablado de los fondos de reserva, ¿no? Porque los fondos de reserva ahora se gana a partir del 1 año. Entonces acá también debe de ganarse a partir del año. Pero si los 4 años son de prueba, ¿cómo los fondos de reserva? Ese es un vacío legal. En términos jurídicos esto se llama un indubio pro operario. Y la Constitución me dice, a causa o a la vista de un vacío legal, todo lo favorable es hacia el trabajador. Bien, entonces supondría yo que el fondo de reserva se genera a partir del año. Entonces, en estos 4 años es imposible, pues, generar una estabilidad laboral. Entonces, ahora sí hablemos de la clase obrera, de la clase trabajadora. Si usted sabe que en 4 años usted no tiene una estabilidad laboral, ¿usted cree que se va a endeudar? ¿Usted cree que va a incrementar un poco su patrimonio? ¿O solamente va a trabajar por un gasto? ¿Sí? Por el día a día, para poder sobrevivir en el día a día. Porque usted no se va a endeudar. ¿Qué va a pasar con los préstamos quirografarios? Nadie habla de esto. ¿Qué va a pasar con los préstamos hipotecarios? Con las personas que van a estar en estos 4 años de periodo de pruebas, si pues, se puede decir así. Yo le veo que va a ser, en un caso que hubiese pasado, ¿no? O sea, porque no se sabe qué incluso va a pasar con esta ley, si va a cambiar, va a coger... Esto va a salir. Ya. Imagínense cuando uno está o empieza una estabilidad laboral o va a trabajar en una empresa, para acceder a ciertos créditos hipotecarios y bancarios, perdón, ¿qué es lo que le piden? Exacto. 36 meses, pero ahora con un periodo de prueba va a ser una inestabilidad. Fíjese que es bueno. Yo siempre le digo, este análisis es como encontrarle una pulga al perro calvo. ¿Sí? Es encontrarle una pulga al perro calvo. Y esta ley tiene un montón de pulgas en un perro que no tiene nada de pelo. Entonces, ¿qué es otra cosa? Nadie ha pensado en las personas con discapacidad. ¿Qué dice la ley? El 4%. Pero ¿qué es lo que me exige? Que las personas con grado de discapacidad deberán, ¿sí?, tener un contrato estable. Ojo con lo que le digo, Mónica. Estable. Entonces, aquí dividimos en 2 cosas. Entonces, ninguna persona con discapacidad podrá acogerse a esta propuesta. No puede, porque no es un contrato estable. Y ningún empleador, ningún empresario va a acogerlo así. Es una regresión de derechos, es una regresión a la época de la colonia. Segundo, con esto termino, Mónica, con esto para que no se me vaya la idea. Otro de los requisitos, Mónica, para contratar a personas con discapacidad, se contabiliza el 4% solamente con aquellos trabajadores que tengan contrato estable. Hoy por hoy no se contabiliza las personas que tengan contrato a prueba, eventual, de temporada, destajo, por obra, cierto, servicio, labor. Esos tipos de contratos no se suman al porcentaje que necesita la empresa. Y si yo el día de mañana aplico este contrato de plazo fijo a 4 años con todos mis trabajadores, ninguna persona con discapacidad va a entrar a trabajar. Nadie lo ha dicho esto. ¿Sí? Nadie lo ha dicho. Por eso digo yo, por el amor de Dios, o sea, ¿qué tipo de asesores tuvo el señor presidente para que no le analicen esta situación?
Esto es cuestión simplemente de peinarle al perro calvo y encontrarle la pulga. Y aquí le estoy encontrando pulgas, por así decirlo, es un ejemplo, mi estimado Mónica. Algo me mencionaba, sí, por favor. Doctor, pero mucho se ha hablado también de que ahora que son 7 de cada 10 ecuatorianos no cuentan con un trabajo fijo, un empleo adecuado, la situación de la pandemia ha venido a acrecentar esta crisis económica, social, de desempleo, y apenas se están reactivando las cosas y lo que el gobierno dice, por ejemplo, de qué derechos están hablando cuando no se tiene, cuando las personas, en este caso 7 de cada 10 ecuatorianos, no tienen derecho al trabajo. O sea, ¿es esto o es nada? Que incluso vimos en un canal estatal como un periodista trataba de persuadir a una persona que estaba en situación de desempleo. O sea, ¿qué prefiere? ¿Robar o tener un cierto ingreso mensual que le permita vivir? O sea, mi pregunta es, doctor, ¿es válida esa justificación de tener esto a no tener nada? Es que lo uno no cobra lo otro, Mónica. ¿Sí? Lo uno no cobra lo otro. O sea, no por el hecho de que el porcentaje de desempleo y subempleo en el Ecuador ha subido más, al menos desde la época de la pandemia, y con los actuales gobiernos de la misma forma, no es un justificativo para ello, ¿sí? Entonces, generar empleo no es esa vía. El generar empleo es lo que se conversaba en un inicio, Mónica. Generar empleo significa tener una estabilidad social, una seguridad social, una seguridad en la parte del país. No quiero salir un poquito del tema, pero miremos días atrás. Hoy en día 118 muertos en las cárceles. De ese tema también quiero preguntarle, doctor, y tener un análisis sobre ese punto. Por favor. Pero, o sea, tener eso, o sea, cuidado, que yo no estoy diciendo que eso está bien o está mal, ¿no? Pero ponerse, de acuerdo a lo que han dicho algunos también que justifican o apoyan esta ley, ponerse en los zapatos de aquellos que no tienen un ingreso, ningún ingreso, versus que podrían tener algún ingreso bajo este nuevo código laboral. Además, se habla, doctor, de que el empleado tendría, que eso en la realidad no va a ser, ¿no? Pero que el empleado tendría la opción de él escoger ante el empleador bajo qué código quiere trabajar. A ver, clarito dijo el señor Lazo, ¿sí? Que serán multados, serán sancionados aquellos empleadores que les obliguen a pasarse de este código al otro. Dígame, por favor, no podemos tener dos códigos. O sea, no podemos tener dos Biblias. No podemos tener una doble familia en este sentido. O se es bien en lo uno o bien en lo otro. Pero, ¿sabe qué? Eso va a pasar. Veamos qué es lo que pasa con la ley humanitaria, Mónica. Yo he sido un fiero defensor de la ley humanitaria, pero penosamente la ley humanitaria vino tarde. Vino en el mes de julio del 2020, cuando en los meses topes de la pandemia, sí, estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo, muchas personas fueron despedidas a través del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo por terminación del contrato, y la terminación no paga desahucio, la terminación no paga despido, no paga absolutamente nada. Muchas empresas, ¿qué hicieron? Hicieron dos cosas. Primero, valerse de este artículo, ¿sí? Antes de que salga esta ley humanitaria, y despedir, pero mejor dicho, terminar. ¿A quién terminaron? Terminaron a las personas con más de 15, 20, 25 Exacto, años de trabajo, personas en estado de gestación, periodo de lactancia, personas de la tercera edad y personas en estado de gestación. No se respetaron. Sí. Hoy en día tenemos más de 600,000 personas que están con una demanda dentro del Ministerio de Trabajo o empleadores. ¿Qué es lo que hicieron con él? A esto quiero llegar, Mónica. Listo. Hubo, dentro de la ley humanitaria, entonces, ¿qué se menciona? La reducción de la jornada y reducción de los sueldos. Entonces, a igual tiempo, igual salario. Entonces, pero para que esto hagan las empresas, el empresario tenía que presentar los estados financieros de la empresa. Entonces, decirle, a ver, chicos, vengan para acá, estos son mis estados financieros, estoy en rojo. Necesito bajar el sueldo y bajar la jornada laboral.
¿Sí? ¿Pero usted cree que las empresas van a presentar los estados financieros? Algunas empresas, clientes míos, sí lo hicieron. Otras ya le digo cómo lo hicieron. Vemos un ratito. O sea, para un roto hay un surcido. Y para un surcido hay un surcido a máquina y otro a mano. ¿Sí? Entonces, algunos sí lo hicieron. Entonces, ¿qué dice la ley, la ley humanitaria? Entonces, les presento mis estados financieros, ok, a votar, a hacer una votación. Si hay el 50% más uno, todos se acogen a ello y los que no se acogieron, pues simplemente, obligadamente tienen que acogerse. ¿Qué pasa en lo contrario? Si nadie lo quiere, no, yo no quiero, es que a mí me paguen las 8 horas, y listo, muchas gracias, cierro la Longford y terminamos el contrato. Chao. Eso es lo que decía la ley laboral, la ley humanitaria. Ahora, vamos al otro descosido. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicieron? Dos cosas. La primera más fuerte y la otra es totalmente ilógica. ¿Sí? Pasaron la hojita para que firmen todos, sin mostrar estados financieros. Si no firmas, pues simplemente te vas. Mónica, y en época de pandemia, entonces todo el mundo dijo, ¿sabe qué? Sí, pues lo firmo. Entonces voy a ganar la mitad del sueldo trabajando las mismas 8 horas. Mónica, hasta hoy en día hay eso. Hasta hoy en día existe eso. Antes de ayer me fui donde un cliente donde todavía tiene eso y ¿qué es lo que le dije al señor gerente? Por favor, necesita usted renovar. ¿Cómo tiene que renovar? Mostrando los estados financieros. ¿Sí? Ahora, vamos a la otra parte. La otra parte, el descosido, el roto y que se hace con uña de gato, toda esa situación. ¿Qué es lo que hicieron, Mónica? Les obligaron a renunciar a todos. ¿Sí? Les obligaron a renunciar. Les hicieron un nuevo contrato, pero un contrato emergente, que tampoco tiene estabilidad laboral. De 1 a 2 años. En cualquiera de estos años le puede decir muchas gracias. ¿Sin liquidación, sin indemnización? Sin nada, sin nada. Simplemente le pago los proporcionales de leyes, mutaciones y mujeres, fondo de reserva, vacaciones. Muchas gracias. Listo, hoy con fecha 1, mañana con fecha 2 te hago un nuevo contrato. ¿Sí? Con un nuevo sueldo, pero menor. Y con contrato emergente. Eso lo tienen hasta hoy en día cientos de empresas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? ¿Sí? Corregir todo este tipo de situaciones a través del Ministerio de Trabajo. Y que no salga pues el ministro Donoso a decir que todo está, que todos somos florinos, perdóneme. O sea, me causa indignación de que todo está bien hecho. Vaya y corrija primero lo que hizo el anterior gobierno en la parte laboral, en la parte del Ministerio de Trabajo. Vamos a la empresa y es público, la empresa, la fábrica de Confiteca donde despidieron y terminaron el contrato a decenas de trabajadores. En los meses más críticos de la pandemia. No, por supuesto. Vamos también al Café de la Vaca con más de 30 o 40 años en el mercado, terminaron. Ellos sí terminaron. Entonces, y ahora reabrieron con otro nombre. Ese es el otro surcido y descosido. Entonces yo ahora soy René Criollo Compañía Limitada. El día de mañana, para acogerme a la ley humanitaria, ya no soy René Criollo Compañía Limitada, voy a ser Alberto Segarra Sociedad Anónima. Le estoy dando mi otro nombre y mi otro apellido para maquillarlo. Esto se llama maquillaje. Entonces, en algún momento nosotros hemos dictado alguna conferencia de maquillaje laboral. ¿Cómo lo ilegal hacerlo legal? Y es esta la situación. Entonces, para resumir en este caso, y siempre yo me llevo de algunos preceptos, yo conozco 2 tipos de abogados. Un abogado rico y un abogado honesto. ¿Sí? Hay 2 tipos de abogados, el abogado rico y el abogado honesto. Entonces, sabremos interpretar cuáles son los honestos y cuáles son los ricos. Chicos. Entonces, en este sentido, Mónica. Así es. Ahora, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Porque ahora la ley fue devuelta por el Consejo de Administración Legislativa, CAL, para corregir ciertas inconstitucionalidades. No está corriendo el tiempo, los 30 días, como han dicho algunos analistas, no está corriendo esos 30 días. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora el presidente de la República? ¿Corregir eso más allá de declarar una guerra a la Asamblea Nacional o una aparente guerra a la Asamblea Nacional? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, en este sentido, primero, el actual gobierno tiene que reunirse hacer sociedades
y hacer pactos a nivel político, pero pactos que beneficien al pueblo, pactos que beneficien a la clase obrera, pero tampoco descuidar también a los que generan una fuente de trabajo. Ojo, el gobierno no genera fuentes de trabajo. El gobierno brinda la estabilidad para que las empresas del sector privado genere productividad e inyecte capital. Y eso es lo que no ha hecho, doctor. Por eso es que yo le preguntaba la vez pasada que en una entrevista un exministro de Trabajo decía, antes de que llegue la ley a la Asamblea Nacional, decía, primero debió haber generado esa reactivación económica, quizás a través de créditos, etcétera, para después hablar de una ley. Porque ¿qué garantía hubiese habido que esa ley se apruebe y realmente haya esa generación de puestos de trabajo que se decía que son 2 millones de empleos los que se iba a generar por esa ley? No sé si me escuchó, doctor. ¿Doctor? Mati, creo que... ¿Aló? Ahí le escucho, doctor. Yo le escucho. Ya, no sé si me escuchó la pregunta, doctor. No, se yo le congeló. decía, yo lo que le preguntaba, doctor, es que en una entrevista un ex ministro de Trabajo, él decía que debió haber reactivado la economía del país, inyectando de ciertos recursos, dando créditos a través de la banca estatal, para luego hablar de este proyecto de ley, de este código de trabajo o este proyecto de ley. Porque de acuerdo a este exministro de Trabajo, que también decía, ¿qué garantía hay de que realmente se generen esos 2 millones de empleos a través de esta ley de las que hablaba el presidente de la República? Dos cosas, Mónica. Si yo me voy a cambiar de casa, no me voy a cambiar una casa en obra gris. Obra gris solamente las paredes, ¿no? Sin enlucirlas, sin el piso, sin el techo, sin cableado, sin tubería, sin nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle bien a la casa para poderle pasar. Es lo mismo que tuvo que hacer el gobierno y es coherente lo que dijo esta persona que usted menciona, que es un exministro de Trabajo. Entonces, primero reactivar para de ahí poder proponer y ejecutar esta nueva normativa. Uh-huh. Ahora, la otra parte, Mónica, es incoherente muchas veces, ¿sí? El que vamos a generar 2 millones de empleos. Primeramente, hay que hacer la recuperación del empleo para de ahí generar empleo. ¿Por qué? Si más o menos 600,000 empleos se perdieron en el 2020 por la pandemia, no me venga a decir que estos 600,000 están dentro de los 2 millones de empleos. Porque debería ser 2,600,000 empleos. Primero me reactiva la parte económica para poder recuperar estos 600,000 empleos y de ahí poder brindar la seguridad contable, tributaria, normativa y laboral para los pequeños, medianos y grandes empresarios para que inviertan su capital acá. Uh-huh. Entonces, una de los puntos fuertes que tiene Ecuador es que nuestras leyes son muy fuertes a comparación de América Latina. Tuve la oportunidad hace algunos años atrás del Coca-Cola Sinclair de trabajar en una obra con un consorcio que era ecuatoriano, colombo-ecuatoriano. 900 empleados, Mónica, donde 8 empleados eran ecuatorianos, entre ellos mi persona. Entonces, cuando hablaba con los directivos que eran colombianos, ¿sí? Entonces mencionaban espantados de todo lo que tiene que pagar al SRI, al Seguro Social, que indemnizaciones por ministerio, que trabajadores sociales, que le la parte de seguridad, salud, ocupación. Por eso digo, dice, si sabía esto, yo no invertía el dinero acá en Ecuador. No invertía. Uh-huh. Entonces, ahí sí demos pues el derecho a la duda al actual gobierno. Tenemos leyes muy fuertes que ni siquiera nosotros lo cumplimos. Y espantamos al capital extranjero. Uh-huh. Y las sanciones también son bastante fuertes, ¿no? O sea, las sanciones son bastante fuertes. Ya, ¿qué es lo que viene atrás de esto, Mónica? Cuando usted ve este tipo de situaciones, un montón de cosas que
que le hablo en la parte laboral, un poquito en la parte contable, ¿sí? El hacer el reglamento interno, si no hay una sanción, ¿qué tener el 4%? Porque si no hay sanciones, y las sanciones por el 4% de discapacidades son bastante altas, que las indemnizaciones por despido intempestivo, que la parte de riesgos de trabajo, que la parte de salud ocupacional, que los heridos, que los fracturados, porque inclusive hubo fallecidos en esta situación. Entonces, que la parte tributaria, que la declaración al SRI, que el balance contable, etcétera, etcétera, situaciones que normalmente se hace así en otros países, pero en menor escala. ¿Qué es lo que provoca esto, Mónica? Provoca corrupción, ¿sí? Entonces, tratemos de que el agua al coco no entre solamente por el orificio de arriba. Ah, es que no tiene orificio. Vamos con un taladro y le ponemos el agua a coco. Compra de facturas para bajar el impuesto a la renta, hacer una doble contabilidad. Alguna vez tuve la oportunidad, el año pasado, de dar un curso para contadores, el manejo del curso humano para contabilidad, y les decía, no quiero que me respondan, les digo, ¿cuántos de ustedes han hecho una doble contabilidad? Muchos de ustedes han hecho una doble contabilidad, y no le estoy criticando, pero sí existe la doble contabilidad. Y eso es lo que provoca todo este aparataje de blindaje, provoca que el ratón busque por dónde ir. Y si no encuentra un huequito, pues simplemente con los colmillitos, con los dientecitos, hacemos un hueco y pasa. Y eso se llama corrupción. ¿Sí? Lo que pasó en las cárceles. ¿Por qué pasó 118 muertos? Corrupción. Corrupción de los guías penitenciarios. Y quiero finalizar la entrevista, doctor René Criollo, con este tema, conociendo de su análisis. El tema de las cárceles también es un problema estructural, el tejido social. Muchos de los que fueron asesinados en las cárceles probablemente estaban sin sentencia, probablemente tenían una sentencia que ya cumplieron y que estaban solamente esperando su boleta de excarcelación, la cual se demora algún tiempo porque los trámites en el Ecuador son así. Y ahora tenemos una segunda masacre en el Ecuador. Ya hemos tenido otras, ¿no? Pero esta del año es la segunda y es la peor, porque ya en febrero tuvimos alrededor de 80 muertos. Hoy tenemos, de acuerdo a las cifras que dio a conocer el presidente, 116, pero se hablan de que esas cifras... 118 estamos ahora, ¿no? 118, sí, tiene razón, doctor, pero se hablan de que probablemente esas cifras se dupliquen. El gobierno no ha dicho nada, no se ha pronunciado al respecto. Por ahí se difundió un video donde aparentemente un guía señalaba que habían mucho más muertos, que habían acabado con el pabellón 5 de la penitenciaría del Litoral. En ese sentido, doctor, y para finalizar, ¿qué hacer en este tema? Porque al parecer ya el Estado perdió el control de las cárceles. Hace años luz. Bueno, primeramente, gracias por esta pregunta, Mónica. Primeramente, mi solidaridad con todos los familiares de las personas que fallecieron ahí, ¿sí? Mi apoyo, aunque sea a lo lejos del corazón, de todas las personas que están heridas, los familiares y su pronta recuperación. Muy aparte, Mónica, es quiénes están allí. He visto en redes sociales que se alegra la gente y que bien hecho, que 118 menos, y qué tal si le pasaba a usted, y qué tal si le mataban a su familiar. Obviamente uno puede reaccionar como padre, como hijo, como hermano, pero aquí estamos reaccionando a nivel social, a nivel de una sociedad. Entonces ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció en exhortar al actual gobierno sobre la parte jurídica de protección de los papeles, ¿sí? de las personas que están detenidas. Entonces, en este sentido, hay personas, estaba escuchando, un padre con 4 hijos, 3 de ellos fallecidos, y uno que está herido. ¿Duro para el padre? Durísimo para el padre. Uno es padre de familia, vean, y para un padre no hay hijo malo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con esto, mi estimada Mónica? En lo que va del año va cerca de los 200 o más muertos dentro de las cárceles. Se les salió de las manos, no solamente ese gobierno, sino el anterior gobierno. 200, entonces aquí hay dos cosas. 234 exactamente son los muertos de lo que va de este 2020. A lo que va del año. Esperemos que no se confirmen los otros muertos, ¿no? Imagínense. Esperemos que no se confirme. Dios mediante no. Entonces aquí hay dos situaciones, una externa y una interna. La externa, de lo que estaba siguiendo yo en las noticias también,
sobre la parte del narcotráfico. Ecuador ya no es solamente un país en el cual solamente pasan, sino también ya es productor, también está en la parte de consumo también. Entonces hemos visto toneladas y toneladas de droga incautada, y es lo poco que se puede ver, porque cuántas toneladas ya salieron del país. Entonces, ¿qué genera esto? Genera esto un narcotráfico y microtráfico a nivel del país, y grupos y carteles de México, como es el grupo de Sinaloa, ¿sí?, que comandan las bandas de acá, de los choneros, de los lagartos, etcétera, etcétera. Entonces son ellos los que se pelean, ¿sí? Primeramente, el narcotráfico, el pasaje del narcotráfico a través de Guayaquil y de Manta. Vemos en Guayaquil, penosamente, la delincuencia es terrible, ni por más militares que hayan salido se pudo tener el nivel de sicariato. Entonces, las personas que están dentro de las cárceles hoy en día son personas que pertenecen a muchas de estas bandas. Leí hoy en la mañana que una de las personas, de los líderes de esta banda, de la parte del narcotráfico, genera $300,000 semanal. Estamos hablando de $1,200,000 semanal, solamente al mes. Entonces usted con $300,000 semanal, usted puede corromper a quien no es, a quién es y a quién no es. Hoy en la mañana, o hace un par de horas antes de entrar a su entrevista, estuve escuchando el relato de un ex detenido de la penitenciaría litoral, en el cual, sí, él pagaba entre $2,000 a $3,000 para poder ingresar una pistola, un revólver, que pagaba entre $400 y $500 para poder ingresar un celular. O sea, el ingreso de un celular es más caro de lo que cuesta, solamente el ingreso. Entonces aquí viene la corrupción. Si es que no tratemos de dar una justificación a la corrupción. Cuando un guía penitenciario gana un sueldo básico de $400 o $500, y usted por pasar 2 de estos, usted ya tiene 2 meses de sueldo. Con $300,000 semanal usted puede corromper al sistema carcelario, le corrompe. Vemos también, creo que en la ciudad de Manta también ya fue enjuiciada una exdirectora de la cárcel de allá, por sobornos, por coimas, por cohechos. Entonces, el armamento que ingresa a las cárceles, ¿sí? Y no es un arma cualquiera, ¿no? Metralladoras, subametralladoras, bazucas, dinamita, granadas. Y es que cada vez que la policía hace la requisa, se encuentra siempre algo. No, encuentra algo, pero todas las veces se encuentra algo. O sea, me refiero que, o sea, sigue ingresando, o sea, siempre encuentra, así sea poquito, pero siempre encuentra algo. Todas las veces. Pero encuentra muy poco. Claro. Muy poco. O sea, lo que les permiten encontrar. Nada más. Entonces, es un sistema muy penoso, muy preocupante para el Ecuador, porque esto no nos da. Pues, dígame, Mónica, si usted fuera de otro país y tiene un capital, con una sociedad, con accionistas, ¿usted cree que va a venir al país cuando ve tanta corrupción? Cuando ve tanta matanza, cuando la propia embajada americana y el gobierno americano dice que no vayan para la ciudad de Guayaquil. Así es. Entonces, del turismo, ¿qué estamos hablando con otras agencias, con otras operadoras? ¿De qué estamos hablando por una inversión extranjera? Cuando no hay una seguridad jurídica. Cuando yo vengo y pongo un negocio, vienen y me asaltan y me matan. Entonces, no es solamente aparte laboral. El gobierno tiene mucho que construir. Y lo peor que le puede pasar a este gobierno es que se caiga. Debemos, de una u otra forma, apoyar al actual gobierno. Vuelvo y repito, yo no soy partidario de Guillermo Lasso. No es mi tendencia es centro-izquierda, no centro-derecha. Pero estoy claro en que soy padre de familia, en que soy cabeza de hogar, y necesito que este país marche. Y lo que mejor le puede pasar, o lo que menos le puede favorecer al país, es de que este gobierno fracase. Exacto. Y está a punto de fracasar. Y nadie, o lógicamente, nadie quiere el fracaso de este gobierno, porque sería el fracaso de todo el Ecuador, y eso no podría ser. Recordemos que ya el gobierno nacional de Guillermo Lasso cuenta con más de 4 paros en estos 120 más días que está en el poder, con esta crisis carcelaria, que insistir, no es de ahora, ya es un problema desde el anterior gobierno, que
separó, eliminó el Ministerio de Justicia, eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad y le dio todo el poder a una sola persona en lo político y en la seguridad, y no ni lo uno ni lo otro. Solo dos cosas finales, doctor. Yo decía en un comentario ayer, decía, la ministra de Gobierno dice que no es competencia del Ministerio de Gobierno ni de la policía la seguridad de las cárceles, que ellos no tienen nada que ver ahí. Tenemos un Ministerio de Gobierno que está preocupado más en contar con los votos dentro de la Asamblea Nacional, contar con el apoyo dentro de la Asamblea Nacional, hablar con las bancadas de la Asamblea Nacional, no habla con todas, por supuesto, que en la seguridad del Ecuador. Por eso es importante, doctor, de acuerdo a su criterio, que regresara el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos o el Ministerio Coordinador de Seguridad. ¿Cómo mira eso para tener quizás, si es que la hay, y si es que es esa, en buena hora, una solución al tema de las cárceles en el Ecuador? Mira, aquí debemos de dejar el discurso de que todo fue culpa de Correa, que pudo haber sido culpa de Correa muchas Doctor, cosas, sí. pero ¿cómo se puede dejar el discurso de que todo fue culpa del gobierno de Correa si hasta anoche en un canal estatal, que yo no lo he visto, lo vi en redes sociales, se dice que esta crisis carcelaria viene orquestada mediante influjo psíquico, eso lo digo yo, mediante influjo psíquico desde Bélgica, Cuba y Venezuela? Mónica, un directivo del diario Universo creo que está en una embajada del exterior. Un ex directivo de Teleamazonas está en el exterior. Me están comprando el silencio, pero por favor, señor presidente, yo me llamo René Criollo. Si quiere contactarse conmigo, vea, por el amor de Dios. O si quiere que Mónica le pase este video, hágalo. Pero no compre conciencias, no compre votos, no compre silencio, señor presidente. Usted no puede mandar a callar al pueblo ecuatoriano, protegido de medios de comunicación. Que lo mismo pasó con el anterior gobierno. Un gobierno con el 4 o 7% de aceptación. Cuando los gobiernos que cayeron de Lucio Gutiérrez y Abdalá Bucaram costaban entre el 20 y el 22% de aceptación. Y el gobierno anterior con el 7 o 4% creo que terminó. Es una vergüenza. Que usted, actual gobierno, tenga el 70%, discúlpeme, es lo mismo que me pusiera zapatitos rojos y un TikTok. Entonces no es así el asunto. Entonces dejemos la vanidad a un lado, dejemos los zapatos rojos, dejemos los TikTok, dejemos el fuera Correa afuera, dejemos el Arauz no mientas otra vez. Y sigamos o copiamos en algo de los gobiernos anteriores. Tiene que regresar el Ministerio del Interior, tiene que regresar la parte de justicia, tiene que regresar la parte de derechos humanos, como actores independientes. Señor presidente, usted está queriendo coger el agua aquí con las manos abiertas, no lo puede hacer. Mande a la casa tanto asesor inútil, discúlpeme Mónica, porque son asesores inútiles que le hace quedar mal a usted. Y por ende, al país, en vez de estar pensando la asamblea en gestiones y aprobar gestiones estratégicas de productividad, de servicio, de incremento, de trabajo, no estar discutiendo por situaciones. Pero vemos también en la corrupción en la parte de la asamblea, con una presidenta, con una vicepresidenta, de coimas, de cohechos, con más de 20 juicios o más de 13 personas creo que están rozados a través de la Contraloría General del Estado. Entonces, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, y veamos qué es lo que sucede en el transcurso de los días. Bueno, este fin de semana entendería que todos van a descansar, van a meditar, van a reflexionar, y el lunes vendrán cargados o recargados, sea para empezar esta batalla democrática. Yo lo dije también en Twitter, porque veía un tuit del secretario de Comunicación, Eduardo Bonita, donde se había reunido con editorialistas y medios de comunicación para informar sobre esta ley creando oportunidades. Y yo le respondía, decía, hubiese sido mejor que se reúna con organizaciones sindicales, trabajadores, organizaciones sociales, y poder aportar con esta ley creando oportunidades. Ojalá y no se repita lo que vivimos en los 4 años de gobierno de Lenín Moreno, donde claramente se veía
una complicidad de cierta prensa. Doctor René Criollo, como siempre, muchísimas gracias por sus aportes. Gracias, Mónica. Esperamos haber aportado con un granito de arena y estamos totalmente a las órdenes, ¿no? Muchas gracias. Como siempre. Buenas tardes, Mónica. Gracias. De igual forma, doctor René Criollo. Un abrazo también a la distancia. Esta tarde, hablando con el doctor René Criollo, con ese especialista laboral, hablando de este tema de la ley de creando oportunidades, qué es lo que debe corregirse. Ha dicho el doctor René Criollo que sí, tiene ciertas bondades la ley creando oportunidades. No todo es malo, así es, no hay que encasillar que todo está malo o que todo está bien. No, hay que rescatar dentro de esta ley creando oportunidades. También hablamos con el doctor René Criollo sobre el tema de las cárceles, que es una situación calamitosa, desastrosa, terrible, lamentable. Ver escenas de familias, de madres, de hermanos, padres, donde reclaman por información de sus hijos, y sin ninguna respuesta, porque lo único que les dicen es que vayan hasta el Parque Samanes, que ahí van a esperar la respuesta. No, dicen que se sienten desesperados, que no pueden estar ahí y que tienen que saber qué es lo que ha pasado con su familiar que estuvo o que está dentro de la penitenciaría del Litoral. Se habla de un número mayor al de 118 asesinados en los días anteriores en la penitenciaría del Litoral. No hay una información oficial sobre esta cifra que han manejado o que han dicho algunos medios de comunicación a través de las redes sociales. No hay una información oficial. No sabemos si algún día la conoceremos, de ser el caso. No se sabe si algún día la conoceremos. Pero lo cierto es que siendo 1, siendo 5, siendo 116 los asesinados en las cárceles, esto no puede continuar. Esto no puede seguir y el ministerio debe tomar cartas en el asunto dentro de las cárceles del Ecuador, dentro de estos centros de rehabilitación social que de rehabilitación no tienen absolutamente nada. Son las 4 de la tarde con 52 minutos. En el segundo bloque de entrevistas voy a hablar con el abogado Santiago Cifuentes. Él es un especialista en derechos humanos. Vamos a hablar sobre los derechos humanos precisamente de estas personas que están dentro de los centros de rehabilitación, dentro de las cárceles, mejor dicho. Y vamos a hablar de eso, qué es lo que pasa con las familias y qué es lo que la responsabilidad del Estado, las consecuencias para el Estado también. La CID ya se ha pronunciado, ya lo vimos ayer. Eso lo vamos a hablar con el abogado Santiago Cifuentes. Voy al segundo bloque, pero antes el resumen de actividades de este 1 de octubre del municipio de Otavalo. Otavalo informa. Un espacio para fortalecer el autoestima, la identidad y la cultura de los habitantes de Otavalo. Otavalo, te siento aquí. Capital intercultural del Ecuador. Saludos cordiales y muchas gracias por estar ya con nosotros. Vamos con las principales informaciones del municipio de Otavalo. Bienvenidos. En la municipalidad otavaleña, la participación comunitaria y ciudadana se concibe como un mecanismo que apoya la implementación de los principios de transparencia y honestidad. Así se convierte en un método para el desarrollo social, económico y humano de nuestras comunidades. En este contexto, el alcalde Mario Conejo Maldonado, en una visita programada a la comunidad de Agato, definió junto a sus moradores el apoyo y trabajo a realizarse en el marco del Paucar Agato 2022, en función de las decisiones que se tomen para el bienestar de la comunidad en general. Jumandi Santillán, presidente de Paucar Agato 2022. Desde la comunidad de Agato agradecemos mucho la visita del señor alcalde acá a la comunidad, con quien hemos acordado algunas cosas, y entre esos es el apoyo que se está realizando desde la gestión del Agato Paucar Raimi para que se coloque iluminación en el estadio de la comunidad de Agato. Mario Conejo Maldonado, alcalde de Otavalo. Necesitamos un plan de desarrollo. Exactamente. A ver, ¿a dónde queremos llevarle a Agato? ¿Cómo queremos que sea Agato de aquí a unos 50 años? Luego de la reunión, realizaron un recorrido por la comunidad donde el alcalde además dio un mensaje muy importante respecto al proceso a seguir para que una comunidad en asamblea democrática pueda tomar decisiones y permitan definir el apoyo tanto en las luminarias para su estadio, así como otras construcciones y obras. Entonces yo creo que es la comunidad la que tiene que discutir todos los temas y planificar. Por ejemplo, tema construcciones.
Pero ¿quién va a autorizar la construcción? El Cabildo. ¿Quién va a cobrar el permiso de construcción? El Cabildo. Pero al mismo tiempo controla para que se cumpla con lo que la comunidad ha decidido en este tema. Los moradores y por ende sus organizaciones deben proponerse metas e iniciativas, pero que asuman también a cuidarlas y a empoderarse. Las construcciones y las necesidades de como Agato demanda deben ser propuestas que salen desde la comunidad y con el asesoramiento técnico del municipio se puede hacerlo realidad. Hemos pedido que nos ayuden con la legalización del terreno comunitario que nosotros tenemos y con ese terreno poder seguir trabajando todo lo que los objetivos del plan de desarrollo territorial mismo mandan, ¿no? Que desde las comunidades se puedan seguir construyendo espacios culturales comunitarios con esta visión ancestral. Yo estoy de acuerdo que la comunidad se autogobierne, que sea realmente consultado con toda la gente, ¿no es cierto? Esto es lo que Agato quiere hacer. Y después sí que el Cabildo administre, que el Cabildo gobierne. Chévere, la cosa es que hagamos bien. Mario Conejo Maldonado, Agato, Ayuyactawan Mitandanajurka, Pacta Yanaparingapak, Yankangapak, Kaipaucar, Agato, Ishkay Waranga, Ishkay Chunga, Ishkay Watapa. Agato Mutsurishkata, Rurangapaka, Ayuyactamanda, Mayaykuna, Yuxishpa, Shinayata, Municipio Yanapaywan, Pactachishon Nirka, Otavalopa, Alcalde. Señoras y señores, llegamos al final de Otavalo Informa de este día. Mañana estaremos con más información. Acompáñenos. Hasta mañana y que pasen bien. Uyashkamanda Yupaychanchi, Kaya Punjapas, Villaykunawan Katipashun. Kaya Kaman. Otavalo Informa.